escuchar, aprender. Eso es muy importante. Les pedimos disculpas, por favor, por la tardanza. Algunos inconvenientes tuvimos, pero esperemos que por la gracia de Dios, de ahora en adelante, todo marche en orden. Quiero pedirles que nos pongamos en pie, hermanos queridos. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Después vamos a alabar a nuestro Dios una alabanza. Y después les presento a nuestro invitado en esta tarde. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, amado Señor, por tus bondades, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por tu provisión, Dios, porque tú estás siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades, sobre todo, Señor, en las necesidades espirituales. Gracias por suplir esto. Gracias, mi Dios, porque tú has permitido que todo esto ocurra conforme a tu voluntad, Dios. En tus manos encomendamos este tiempo para que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros. Uses a tus siervos, Señor. Tu Santo Espíritu lo uses, lo guíes, que sean tus palabras las que salgan de su boca, Dios. Gracias por todo, Padre, por escucharnos y por cada uno de los que estamos presentes aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esa misma posición, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Bueno, hermanos, qué gusto tenerles aquí. Y con esa misma actitud y con esos ánimos vamos a alabar al Señor con las palmas y nuestra voz que el Señor nos ha bendecido. ¿Sí? Así que vamos a alabar al Señor diciéndole que es bueno alabarle. ¿Sí? Sabe tu poder, que me sana.
hermanos, muchas gracias. Es para mí un honor poder presentarles a ustedes a nuestro pastor invitado. ¿Sí? Está aquí con su esposa. ¿Sí? Y Pastor Roberto, ¿puedes venir, por favor? Bienvenido, pastor. Un gusto tenerte aquí. Esta es nuestra congregación, parte de nuestra congregación. Aplausos, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Miguel. Gracias, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Es para mí un gozo tremendo, un privilegio de estar aquí junto a ustedes. Regreso acá, hacíamos cálculos con el pastor Danilo hace 14, 15 años aproximadamente. Después de 14 o 15 años, vuelvo una vez más a estar aquí con ustedes en la iglesia Sinaí. En aquel entonces veníamos con una obra evangelística, ¿verdad?, dedicar el evangelio y a compartir en algunos lugares. Y fue precioso estar en aquel entonces, miren esto, ¿no? 15, 14 años. Tengo preciosos recuerdos. Y hoy estar acá compartiendo la palabra del Señor y meditando en lo que vamos a estar meditando en esta tarde, para mí es un privilegio muy grande. Así que gracias por abrir las puertas, gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de compartir juntos la palabra del Señor. Brevemente me presento por ahí, hablo de 14 años atrás, pero el tiempo ha pasado, ¿no? Antes era flaquito, ahora no soy tan flaquito, ¿verdad? El tiempo ha pasado. Antes era muy flaquito. Mi nombre es Roberto Espinosa, estoy con mi esposa aquí, Ailén Martini, y nuestra hija, Luana Abigail. Tenemos 3 hijos, ella es la última. Los otros 2 pequeños se quedaron con mis suegros. Abril Natalia, de 5 años, y Lucas Bautista, de 3 años. Dios nos ha bendecido con un hogar precioso y tenemos la responsabilidad en nuestras manos de criar, de instruir y de enseñar a nuestros hijos en casa. Así que Dios nos ha bendecido con este precioso hogar. A su vez también, por 7 años, estuve sirviendo como pastor en una iglesia en Machachi, la iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, donde conocí al Señor. A mi edad corta de, yo digo, entre 8 y 11 años, porque fue en ese tiempo en el que entendí el Evangelio. Tardé, era medio cabeza dura, así que tardé en entender el Evangelio, pero el Señor me salvó en ese tiempo, ¿no? Desde pequeño, gracias a Él. Así que serví allí como pastor a partir de mis 22 años, y el Señor nos llamó a plantar una iglesia. Por la gracia del Señor, nuestra iglesia tiene ya 6 meses de plantada. Trabajamos 3 años plantando la iglesia bautista reformada Providencia en Quitumbe, allí a unos 5 minutos del terminal Quitumbe. Así que estoy sirviendo allí en la predicación de la palabra, en el establecimiento de más iglesias también, que Dios nos permita ver plantarse de nuestra fe. Y entonces eso es lo que hemos estado haciendo, lo que hacemos, aún a pesar de nosotros, en las manos del Señor, esperando que el Señor nos conceda ser fieles hasta el final y poder servirle todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Bueno, eso un poco respecto a mí, pero yo no quiero hablar acá de mí. Quiero hablar de lo que el Señor dice en su palabra acerca de lo que es la iglesia. Si a veces nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? Y entonces quisiera que juntos podamos meditar en la palabra del Señor, tomemos en cuenta su bendita palabra y dejemos que esta tome nuestra mente. Dice la Escritura, hablando por medio del apóstol Pablo, el Señor, que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto significa dejar que la palabra del Señor sea la que gobierna nuestra mente y dirige nuestra vida. Por lo tanto, mi anhelo en esta tarde es que podamos dejar que la palabra de Dios nos muestre lo que es una iglesia. Y hablemos obviamente en 2 temas. Ahora estaremos viendo la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Este es 1 Timoteo 3, 14 al 16. Y estaré hablando acerca de una defensa bíblica de los distintivos de una iglesia, para que en la segunda parte estemos hablando acerca de cuáles son los distintivos de una iglesia bíblica, una iglesia bautista reformada. Así que acompáñame en oración y permíteme acercarme al Señor para que nos dirija. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, venimos ahora ante tu presencia, conscientes, Padre, de que no hay manera en la que podamos entender tu bendita palabra, que aunque es muy clara, pero en verdad no hay forma sino por medio de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y te pedimos que Él nos ilumine en esta hora. Oh Padre, toma nuestra mente y dirígenos hacia tu palabra. Y llena nuestra mente de tu verdad, como dice aquel precioso himno,
Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu y los dones y de toda santidad. Te pedimos esto en esta hora. Te ruego, Señor, hables y que Cristo sea escuchado con atención en esta hora. Aunque la voz que se escucha acá es humana, el que habla está en los cielos. Habla, oh Señor, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. ¿Tienes tu Biblia ahí a la mano? Te invito a que la abras en 1 Timoteo, capítulo 3. La primera carta o epístola del apóstol Pablo que le escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo. Y al hablar con él, le dedica una carta muy solemne, muy seria, muy importante acerca de lo que es la iglesia y cómo la iglesia funciona. Así que te invito a que abras tu Biblia allí. Vamos a estar hablando de 1 Timoteo 3, 14 al 16, pero vamos a hacer un panorama breve de toda la carta de Timoteo, así que espero tengas aquí a bien prestar suma atención y entonces podamos extraer las riquezas de la palabra del Señor. La pregunta más importante con respecto a cualquier doctrina es si esta es enseñada por la palabra de Dios o no. Cuando hablamos de doctrinas, tenemos que siempre llevar nuestra mente a la observancia y al examen. ¿Esto es lo que la Biblia enseña? Podemos preguntarnos, ¿es bíblico hablar de distintivos de una iglesia? Y en esta primera sección quiero demostrar bíblicamente que una parte muy importante de la misión de la iglesia sobre la tierra es tener distintivos. A veces llegamos, yo venía de camino y de pronto nos detuvo un policía. Y entonces, al parar el carro, dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros estamos haciendo un chequeo de rutina. Deme su licencia. ¿Y qué tuve que hacer yo? Normalmente y naturalmente, sacar mi licencia y entregarme. ¿Qué es mi licencia en ese sentido? Es mi identificación, ¿verdad? Es un distintivo que yo llevo que me identifica para alguien que tiene la facultad de poder manejar un vehículo motorizado. Como a su vez, si esto está vigente o no. Por lo tanto, ese documento es muy importante. Yo puedo decir, no importa, yo no necesito eso, yo sé manejar y voy a hacerlo, pero la ley me demanda a mí tener un documento que me identifique y que manifieste que yo tengo ese permiso y la facultad de poder manejar este auto, ¿verdad? Así, una iglesia necesita tener distintivos. Y voy a explicar eso brevemente. Por eso en esta primera sección quiero que meditemos en esta defensa bíblica. Quiero probar contigo cómo la Biblia nos enseña la importancia de tener distintivos. Así que mira por favor conmigo 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. El texto dice de esta manera, dice el Señor en su palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Sabes, este pasaje es sumamente importante, es muy importante por causa de su riqueza con respecto a principios bíblicos relacionados a la iglesia, con lo que la iglesia es, con lo que significa, con su naturaleza. Y es por esta razón que lo consideraremos más de una vez en este tema y en este estudio. Primeramente, permíteme contemplar junto contigo el contexto del pasaje. Quiero que sepas algo. Cuando nos acercamos a la Biblia, el contexto inmediato es el versículo que está detrás, como el versículo que está delante, ¿verdad? Pero también el contexto más amplio es todo el capítulo. Y el contexto más amplio es toda la carta. Y el contexto más amplio es todo el Nuevo Testamento, como su es toda la Biblia. Porque hay un principio de regla de interpretación que dice que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Entonces tenemos que ir a la palabra del Señor y dejar que ésta nos lleve al entendimiento de lo que Dios quiere decirnos, aún luchando contra nuestros preconceptos y presuposiciones. Aquí tenemos un pasaje extremadamente rico en verdades acerca de la iglesia. Así que veamos, en primer lugar, el primer punto será el contexto de este pasaje.
Sabes, la carta del apóstol Pablo, específicamente primera de Timoteo, fue escrita a un pastor muy joven. Y hay un libro maravilloso que se llama Querido Timoteo. Y es una serie de capítulos escritos por diferentes pastores a sus jóvenes pastores. El hecho de decir, bueno, yo preparé a este hombre, ahora es un hombre dotado, el hombre ha llamado al ministerio pastoral y vamos a ordenarlo. Entonces estos pastores escribieron cartas a estos hombres. Y hay un libro, te lo recomiendo, es maravilloso, Teología Pastoral, se llama Querido Timoteo. Así es tomado de precisamente la carta de Pablo a Timoteo, un hombre ya de avanzada edad, un gran misionero, un plantador de iglesias, un apóstol, un evangelista, un siervo del Señor, escribiéndole a su hijo en la fe, a su discípulo Timoteo. Y le escribe una carta llena de riqueza teológica, el cual era obviamente su discípulo. Esta carta, así como segunda de Timoteo y Tito, tratan asuntos concernientes a la vida de un pastor, su carácter, sus responsabilidades y aspectos prácticos sobre cómo debe ser gobernada la iglesia del Señor aquí en la tierra. Así que en ese sentido, a lo largo de esta maravillosa carta, uno puede observar las claras exhortaciones que Pablo le da a Timoteo sobre cómo debería ser su conducta en la casa de Dios. Algunas veces pensamos, bueno, en la iglesia podemos hacer tal o cual cosa, pero ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Cómo debemos conducirnos en su casa? Y Pablo le habla a Timoteo y le dice, en la casa de Dios, tu conducta debe ser de esta manera. Pablo le dice a Timoteo cómo debía cuidar a la iglesia porque había falsos maestros que se habían introducido en ella. Precisamente estamos estudiando en nuestra iglesia, versículo a versículo, capítulo a capítulo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. Y mientras veíamos esto, vemos como uno de los temas principales es enseñarle a Timoteo, como a la iglesia, el identificar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas que fácilmente se propagan, que cuando menos lo pensamos son parte de nuestro modo de vida, y una iglesia puede ser rápidamente rebajada a escombros a causa de la herejía, el error y el engaño. También el apóstol Pablo le exhorta a seguir su ejemplo, siendo fiel a la verdad y manteniendo una limpia conciencia delante de los hombres. Entonces te invita, mira el ejemplo, mira cómo Dios me ha salvado. En el capítulo 1, aparte de hablar de los falsos maestros, le enseña acerca de su propia vida. Y le dice, mira cómo Dios me alcanzó con su misericordia, aún habiendo sido blasfemo y perseguidor de la iglesia. Él tuvo a bien alcanzarme con su misericordia para hacer de mí no solo el primero de los pecadores, sino el primero al que le mostró esta maravillosa misericordia. Y así mostrarnos cómo hasta el peor de los pecadores puede encontrar perdón y gracia a través del Evangelio de Cristo. Le llama y le invita a tener una limpia conciencia y a vivir con una conciencia delante del Señor y de los hombres que pueda ser referente. A su vez, en este caminar, luego de una manera muy práctica, el apóstol Pablo le enseña cómo debe ser el orden dentro de la iglesia en lo tocante, por ejemplo, en el capítulo 2 a la oración. ¿Qué dice el capítulo 2? Quiero que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los santos. Y entonces después dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos. Entonces la iglesia es instruida, Timoteo es instruido respecto a la importancia de la oración, como a su vez la participación de los hombres en la iglesia en cuanto a la oración. Después le proporciona el apóstol Pablo a Timoteo una preciosa guía cuidadosa con respecto a la participación de las mujeres en la adoración pública y la enseñanza, y el hecho de tener el cuidado bíblico de esas cosas. Pero en el capítulo 3, que es como el corazón de la carta, Pablo le enseña cuáles son los requisitos que deben ser cumplidos por aquellos que anhelan el ministerio pastoral. Entonces él dice, el que anhela obispado, buena obra de ser. O sea, es algo bueno anhelar esa obra, porque es una obra noble, es una obra pero maravillosa, a su vez una obra muy sacrificada. Es un llamado a dejar nuestros deseos e intereses y seguir a Cristo en esta labor de pastorear y cuidar las almas del rebaño de Cristo. A su vez, suscribe a este precioso ministerio el servicio de los diáconos en la iglesia, porque los diáconos son sumamente importantes. Son una parte de lo que es la musculatura de la iglesia, porque están allí para la acción,
para ayudar, para hacer diligencias, para estar ocupados en la administración dentro de la iglesia. Mientras que los pastores gobiernan con la palabra del Señor, los diáconos sirven a la iglesia mediante la palabra del Señor. En ese sentido, entonces, cuando llega el capítulo 4, Pablo le advierte a Timoteo de los últimos tiempos, es decir, de cómo sería la lucha que él tendría que enfrentar como pastor por causa de la maldad de los hombres que se iba a multiplicar más y más. Gran parte del capítulo 4 habla de este problema. Y déjenme serles sinceros, las iglesias tenemos que estar lidiando con la maldad de los hombres que se va multiplicando más y más. Los pastores tenemos que pararnos en los púlpitos y hablar acerca de todo el consejo de Dios tocante a las falsedades y herejías que se están propagando. Y Pablo le advierte de estas cosas a Timoteo. Y entonces te has dado cuenta de por qué vemos cómo la palabra del Señor habla y es atemporal, habla de todas las cosas que la iglesia necesita. Alguien puede decir, un problema actual puede ser la ideología de género. ¿La Biblia habla de esto? Claro que sí. La Biblia enseña mucho acerca de esto. Hablemos de esto en la iglesia y enseñémoslo para tapar la boca a los que hablan falsedades y errores y vivir no en un mundo relativo, sino en un mundo que a Dios le ha placido dejar su verdad por escrito. En este caminar es que el apóstol Pablo, mientras sigue instruyendo a su hijo en la fe, también le exhorta a mantenerse piadosamente en la verdad en la cual ha sido enseñado y guiando a otros a esa verdad. Ejercítate para la piedad. Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio físico está bueno, ve al gimnasio, está bien, haz ejercicio, ejercítate, mantente firme, mantente en orden. Pero déjame decirte que hay algo mucho mejor que el ejercicio físico, y es el ejercicio espiritual. La disciplina espiritual. Y las disciplinas espirituales son sumamente importantes porque nos preparan para la carrera a la que el Señor nos ha invitado a correr con paciencia, despojándonos de todo peso, quitándonos toda carga que no nos permite correr y despojándonos de todo pecado que no nos deja avanzar. La disciplina espiritual nos lleva a crecer en piedad. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Ejercítate en la piedad. ¿Y qué involucra eso? Mi asimilación de la palabra del Señor, cuánto yo soy nutrido por la verdad de la palabra, en mi devoción personal, en mi meditación personal, en mi devoción familiar, cuando me reúno con mi familia y estudiamos la palabra del Señor en el altar familiar, en la búsqueda de instrucción bíblica por medio de la predicación sólida que se ofrece desde este púlpito. Cuanto más atendemos a esto, más edificados somos y más entrenados estamos. Bueno, si el Señor me permite, mañana estaré hablando acerca de cómo la palabra del Señor es un medio de gracia que nutre a su iglesia. Pero en ese sentido, tenemos que entrenarnos y tenemos que prepararnos para estar firmes en la fe, para no desmayar, para estar con toda la armadura de Dios y pelear la buena batalla y seguir firmes en la fe. Así como también el apóstol Pablo le exhorta a mantener esta vida piadosa, es en este contexto que en las líneas siguientes, en estas directrices, están incluidos todo tipo de personas, los ancianos, los jóvenes. Pablo le habla a Timoteo y le explica todo lo concerniente al orden y la vida de la iglesia. Habla de las mujeres mayores, habla de las más jóvenes, habla de las viudas, todas las que las que se quedan solas como las que están casadas, los pastores y los candidatos al ministerio, y finalmente los que tenían siervos en su trabajo, por así decirlo, empleados. Pablo comienza a concluir su carta repitiéndole a Timoteo la tremenda importancia de vivir y de enseñar a vivir en contentamiento y en piedad delante del Señor, abandonando el engaño de las riquezas. Hasta aquí simplemente estoy haciendo una breve reseña de toda la carta. Acabo de llegar al capítulo 6, versículo 3. Y finalmente, Pablo lo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, mientras sigue haciendo lo que el Señor le encargó para hacer por amor de su nombre. Ese es el contexto en el cual se el texto que quiero que juntos meditemos. Porque cuando pensamos en Timoteo parecería ser solo algunos consejos de un pastor a su joven discípulo, pero no es eso. Es una cantidad de instrucciones sólidas para la vida de la iglesia, para que la iglesia sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, para que la iglesia entienda qué debemos hacer y qué no debemos hacer.
para comprender qué cosas nos identifican y con qué cosas no debemos identificarnos. Con este breve resumen del contenido, quiero mostrarte que nuestro texto en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, es el pasaje central, medular de la carta, pues en él encontramos la exhortación expresa de que Timoteo debía aprender, escuchen esto, a conducirse en la casa de Dios. ¿Sabes? He viajado desde el día de ayer, llegué a Otavalo, no estuve muy lejos, pero llegué a Otavalo, me quedé en la casa de los hermanos muy amados, y entonces hoy emprendí el viaje para acá y almorcé en la casa de otro hermano muy amado. Y ahora estoy aquí y espero disfrutar del cariño de esta iglesia muy amada también. Y sabes, en medio de todo esto, lo que uno aprende desde casa, ¿qué cosas son? Modales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se nos enseña desde casa? Mira, cuando vengamos a la casa de tal tío, de tal familiar, usted diga gracias, ¿verdad? Cuando te sirvan un alimento, tú digas gracias y ahí nomás, por favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los modales son muy importantes. Porque cuando vamos a otra casa, esta no es nuestra casa. Es la casa de alguien más, y en esa casa hay normas. Y uno tiene que saber respetar, entender y mantener buen orden respecto a las normas que tienen que ver con tal o cual casa. De la misma manera, entonces, uno siempre está atento, ¿verdad?, a cualquier norma que haya. A veces uno llega a una casa y te dicen, por favor, quítese los zapatos. Yo digo, uy, no me puse las medias correctas, ¿qué hago, verdad? El asunto acá es estar atentos para poder cumplir con las normas de las casas a las que nos invitan, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? Por respeto, por amor, por orden. El asunto acá es que cuando vamos a la iglesia o nos reunimos como iglesia, porque por cierto, el edificio donde la iglesia se reúne es un edificio, pero la iglesia son los creyentes que componen esa iglesia. La iglesia son los cristianos que se han unido a la iglesia por medio de una profesión clara, creíble y una vida acorde a esa profesión de fe. Entonces, cuando vemos verdaderos creyentes, sus frutos son reales y la iglesia va creciendo y se va componiendo de verdaderos creyentes. Por lo tanto, entonces, cuando tú y yo vamos a la iglesia, ¿qué hacemos? Lo que el Señor ha dado y ha demandado en su palabra respecto a cómo Él debe ser adorado. Por eso nuestra conducta en la iglesia no es una conducta incorrecta o indebida, sino que hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos, porque Él es el Señor de la casa. Esta casa es su casa, nosotros pertenecemos a su casa, pero esto principalmente es su casa, no mi casa. En mi casa yo pongo mis normas y mis reglas, ¿no es cierto? Si quieres venir a mi casa, te digo, ven, no hay problema, sube los pies sobre la mesa. Pero acá no, ¿verdad? Acá no, acá tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En otras palabras, esa carta es la respuesta práctica para Timoteo y para nosotros con él de la pregunta, ¿cómo debo conducirme en la casa de Dios? Esa carta tiene la respuesta. Toda esta carta es un tratado que al Señor, a nuestro Dios, le ha placido dejar por escrito para que tú y yo entendamos cuáles son las normas de esta casa. A veces con mi esposa tenemos a bien, por el bien de nuestras almas, tomar unos pocos días de descanso. Entonces nos vamos a un lugar u otro y tenemos que alquilar algún lugar para descansar, ¿verdad? Entonces llegamos aquí o allá y ahí en la pared o en la puerta de la casa, ¿qué hay? Una lista de reglas. Dice, por favor, haga esto, haga aquello, lave esto, lave aquello, esto no se toca, esto sí se toca, ¿verdad? Porque alquilamos un lugar que no es nuestra casa, pero lo estamos usando como si fuera nuestra casa. Pero alguien dejó una lista de cosas que tenemos que tener en cuenta para usar esa casa. Y él te puede decir, mire, estas llaves no la abra, está rota, ¿verdad? Se va a mojar todo el departamento y demás. En ese sentido, cuando vemos esta carta son todas las normas y directrices que la iglesia necesita atender con diligencia para saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, y por lo tanto es columna y baluarte de la verdad. Así que, después de haber visto el contexto de este pasaje, ahora veamos en segundo lugar, vamos viendo el orden del bosquejo, en segundo lugar, la enseñanza del pasaje. Veamos la enseñanza de este pasaje. ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo por medio de estas palabras? ¿Qué es lo que a Cristo le ha placido dejar por escrito para su iglesia a través de estas palabras? Bueno, en el versículo 14, que es esto te escribo estas cosas, esperando ir pronto a verte. El versículo 14 constituye el contexto inmediato del pasaje, porque allí encontramos el deseo y la esperanza que tiene
Pablo de ir a ver pronto a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en palabras sencillas, en palabras criollas? Timoteo, yo quiero ir a verte. Timoteo, yo necesito hablar contigo. Timoteo, yo quiero que sepas algunas cosas que tengo que decirte, pero como no estoy allí para decirte, esta carta tiene más velocidad de la que yo tengo. Recuerden que Pablo se estaba moviendo mucho y en medio de su labor evangelizadora, su labor de plantación de iglesias, pues se veía privado en muchas circunstancias de no poder estar siempre con Timoteo en ciertos momentos. La carta empieza diciendo esto: como te rogué que te quedaras en Macedonia para que corrigieses y enseñes a algunos a que no enseñen cosas extrañas. Entonces, ¿qué significa? Que mientras el apóstol Pablo avanzaba en la labor evangelizadora, de pronto llega a Macedonia, que es la provincia, entra por Filipos, pasa a Tesalónica, y de todos lados salía huyendo él siempre porque lo querían matar. Predicaba el evangelio y lo querían matar. Entonces él sale huyendo de Tesalónica y queriendo ir a Grecia, él termina yendo a Berea. Y en Berea él predica el evangelio y se levanta un grupo muy noble de creyentes que amaban las escrituras y no se quedaban con lo que les decían, sino que escudriñaban las escrituras para ver si era cierto. Eran tan fieles a la sola escritura y tan fieles a la suficiencia de las escrituras que no se quedaban solo con lo que se decía, sino que escudriñaban de tal manera. Ellos decían: si lo que se está diciendo en el púlpito es verdad, entonces yo lo voy a creer, pero primero tengo que examinarlo. Pero si no es verdad, nunca lo voy a abrazar. Entonces lo probaban con las escrituras. Qué corazón tan noble de esta iglesia preciosa en Berea, ¿no? Ahora, desde Pablo sale de Tesalónica y avanza hacia Macedonia. Y en Macedonia tiene un momento donde pues una iglesia se establece. Vemos a una iglesia en los Corintios, ¿no es cierto? Y luego vemos al apóstol Pablo avanzar y hacer varios viajes misioneros. En medio de esos viajes, ya con una iglesia establecida, Pablo le pide a Timoteo: Timoteo, te necesito en Éfeso y necesito que corrijas cosas allí, porque hay problemas en esa iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia de Éfeso? Lo que pasa es que ellos no están entendiendo que la casa es del Señor y su conducta no está siendo la correcta. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enseña a esa iglesia que su conducta debe ser acorde a aquel que gobierna esa iglesia, y es Cristo. Y por eso, en esta carta, la urgencia con la que Pablo quería enseñar a Timoteo esto es tal que le dice: esto te escribo, aunque espero ir pronto a verte, pero aunque no sé cuándo te vaya a ver o cuándo te vea, tú tienes que saber esto, es urgente que lo sepas. En el versículo 15 se nos demuestra la razón por la que Pablo quería ir a verlo y el porqué de esta carta. Y esto es para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Esto es imperativo, es sumamente importante. Un solo error puede traer consecuencias nefastas. ¿Te has dado cuenta de los protocolos que hay cuando se va a visitar, bueno, en aquel entonces la reina, no, ahora es el rey en Inglaterra? Hay toda una serie de protocolos. Dice una vez que un artista muy famoso llegó y entonces en vez de escuchar todo el protocolo se acercó y le dijo: hola reina. Y se desató una serie de desorden, que esto trajo consecuencias políticas y aún de contexto de nobleza. Un asunto bien complicado, porque hay un protocolo. Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, aunque podemos llamarle a Dios Padre, Él sigue siendo Dios. Y debemos saber que Él es superior a nosotros. Que cuando nos acercamos a la iglesia del Señor y podemos decir a esta iglesia: esta es mi iglesia, espera, sí, pero principalmente esta iglesia es del Señor. Y Él tiene sus normas, y tiene sus reglas. Y aquí está la urgencia del apóstol Pablo. Tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Había urgencia en decirle a Timoteo cómo debían hacer las cosas para Dios. No basta con buenas intenciones o tener la mejor disposición, no es suficiente. Timoteo tenía que aprender la forma correcta de hacerlo. Debía saber cómo se hace. A veces nuestros hijos son inquietos y entonces yo me quiero acercar a ellos y enseñarles cómo tienen que ponerse las medias y cómo ponerse los zapatos y cómo atarse los cordones. Pero ellos dicen: espera papi, yo lo hago, ¿verdad? Entonces se ponen allí, se ponen a forzar la media, ¿verdad? Y el zapato, y se frustran y lanzan el zapato bien molestos. Yo les digo: espera, déjame enseñar, para que sepas cómo es el orden. Primero va la media y después el zapato, para que tú entendamos cómo hacerlo. No solo son buenas intenciones, tienes que saber cómo hacerlo. Para eso estoy yo como tu padre aquí. Quiero enseñarte conmigo cómo funciona esto.
Y así nuestro Señor quiere enseñarnos a nosotros como su iglesia cómo funciona la iglesia. Él la creó, Él la estableció, Él la edifica. Él dice por medio de su palabra cómo debe funcionar su iglesia. Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, una iglesia que está edificada sobre Cristo y a la cual Cristo edifica, va a entender y practicar cómo debe conducirse cuando ésta se reúne para adorar al Señor. En esta urgencia tan tremenda que había, Timoteo tenía que aprender la forma correcta de hacerlo. Y la razón de esta urgencia de parte del apóstol Pablo es la preciosa verdad bíblica de que Dios solo se complace en aquellas cosas que Él ha ordenado para su adoración. Presta atención a esta expresión. La forma correcta de hacerlo tiene que ver, mejor dicho, la razón de esta urgencia de parte del apóstol Pablo es la preciosa verdad bíblica de que Dios solo se complace en aquellas cosas que Él ha ordenado para su adoración. ¿Sabes? Podemos ser muy creativos y podemos implementar muchas cosas que creemos que le van a gustar a Dios, pero eso le pasaron ya a varias personas en la Biblia y a Dios no le agradó nuestra creatividad. Dios ha dejado claramente prescrito en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Por más creativos que nosotros seamos, no caigamos en el error en el que cayó Nadab y Abiú, ofreciendo al Señor, por más buena intención que tengamos, un fuego extraño que Él no pide. Y por lo tanto, entonces, debemos saber esta preciosa verdad: cómo Él quiere ser adorado, cómo Él debe ser adorado, cómo Él pide ser adorado por medio de su palabra. Amada iglesia, está bien las buenas intenciones, pero cuando hablamos de su iglesia, tenemos que ver qué es lo que Dios pide. Esa es la razón que Pablo escribe con detalle el cómo de cada una de las cosas relacionadas con la casa de Dios. Esta es la razón. Por eso volvemos a considerar esta verdad con más detalle en algún momento al analizar los primeros distintivos de nuestra iglesia, que lo vamos a ver más tarde. Pero luego de decir esto, el apóstol Pablo a Timoteo, Pablo describe a la iglesia como la iglesia de Dios es del Dios viviente. Esta es columna y baluarte de la verdad. ¿Notas la descripción de la iglesia? Él lo dice: bueno, esta es la iglesia, y bueno, la iglesia es linda. No, él dice: es la iglesia del Dios viviente, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta es una descripción maravillosa. Aquí en esta descripción, la primera descripción, o sea, la iglesia del Dios viviente, vuelve una vez más a enfatizar que la iglesia le pertenece a ¿quién? A Dios. A Dios. No es la iglesia ni mía ni tuya, le pertenece a Dios. Podemos pertenecer a esa iglesia que le pertenece a Dios, pero no que nos pertenezca a nosotros. Tiene que pertenecerle a Dios, es de Él. Él la compró con la sangre de su Hijo. Es su iglesia, amada iglesia. Y por lo tanto, entonces, hacemos bien al entender qué es lo que Dios pide. Entonces, esta primera descripción nos muestra que le pertenece a Dios. Y por eso, Él es el único que puede establecer las formas y los requerimientos de Él. Las formas y los requerimientos de Él. ¿Cuáles son las formas y requerimientos? Aquí está la palabra del Señor que nos muestra cómo funciona la iglesia. Por eso, esta breve descripción mantiene la idea de lo que Pablo acaba de decir con respecto al cómo conducirse en la casa de Dios. Si la iglesia es la casa de Dios, el Dios viviente, entonces debemos saber cómo conducirnos en su casa. Sin embargo, la segunda descripción, que vendría a ser ¿cuál? Columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes? Aunque esta segunda descripción está conectada con el mismo principio, sirve como un puente entre lo que Pablo acaba de decir y lo que él dice en el versículo siguiente. Debido a que estamos tratando de demostrar, mi anhelo es poder presentar una defensa bíblica del fundamento bíblico para la idea de los distintivos de una iglesia. Esta parte es lo que merece nuestra mayor atención ahora. Y esto es, si una iglesia ha de identificarse bíblicamente, tiene que entender qué es en esencia, qué es la iglesia en esencia. La frase aquí, columna y baluarte de la verdad, es clave para poder entender qué es la iglesia. Esta frase también podemos traducirla como columna
y cimiento sólido sobre el que descansa la verdad. ¿Notas eso? Columna y cimiento sólido sobre el que descansa la verdad. Baluarte, columna, tienen que ver con justamente estas piezas que vemos tú y yo aquí que decoran, pero no solo decoran, sostienen la estructura, ¿verdad? La iglesia está edificada sobre el fundamento de Cristo. Los apóstoles y los profetas, ellos hablaron de ¿quién? De Cristo. Pero entonces, amados hermanos, si tú prestas atención, te vas a encontrar con que una iglesia bien edificada sobre Cristo es columna y baluarte de la verdad. Ahora, presta atención a esto. Esta descripción utiliza la metáfora de un edificio, justamente como este, muy parecido a este. La iglesia es vista como un depósito sobre el cual la verdad ha sido puesta. Y tú y yo podemos ver este techo, ¿no? Que se ve muy bien, que guarda la acústica, que mantiene la temperatura, ¿verdad? Para que no esté muy frío o muy caliente. Este techo es muy importante. Nos tapa de la lluvia, del sol fuerte, nos tapa de muchas cosas. Así la iglesia es columna y sostén o cimiento sólido de la verdad. Déjame explicarlo con más detalle ahora. La iglesia es vista como un depósito sobre el que la verdad ha sido puesta. Un depósito sobre el cual la verdad ha sido puesta. ¿Sabes? ¿Qué sentimos cuando de pronto nos suena una notificación y vemos la aplicación del banco y dice que nos ha llegado un depósito? Sobre todo en estas fechas, justo al principio del mes, decimos, bien, ¿verdad? Había arañas en mi cuenta, pero ahora ya llegó algo para poder sobrevivir este siguiente mes, ¿no es cierto? Para seguir pagando, decimos, deudas. Y uno dice, bueno, ahí entró un depósito, ahora ya tengo algo, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando hablamos de depósito, es un lugar donde nosotros dejamos algo importante. Cuando Dios deposita su verdad aquí en la tierra, ¿sabes dónde la deposita? A su iglesia. A su iglesia. Su iglesia es el depósito de su verdad. El depósito de su verdad. Es en este sentido que debemos entender con mayor intensidad qué significa columna y baluarte de la verdad. La iglesia es vista como un depósito sobre el cual la verdad es puesta. Esta metáfora nos enseña la centralidad de la iglesia con respecto a la verdad de Dios en el mundo. O sea, en otras palabras, déjame hacer una pregunta acá. ¿Dónde debo ir a buscar la verdad? ¿Dónde debería? En la iglesia, ¿verdad? Nosotros vemos en este mundo personas que se autodenominan buscadores de la verdad. Son grandes filósofos. Y están todo el tiempo buscando la verdad y pensando y sobrepensando y repensando. Pero no conocen la verdad. No conocen la verdad de la palabra de Dios, una verdad absoluta, no relativa, una verdad permanente, una verdad que va a seguir permaneciendo aun cuando cielo y tierra desaparezcan. No conocen. Pero ¿dónde yo y tú podemos encontrar o buscar la verdad? La respuesta es allá en la iglesia. Es allí donde fue depositada la verdad. Si realmente estás buscando la verdad, no pierdas tu tiempo. Ve directo a la iglesia, porque allí se enseña cada domingo la palabra del Señor fielmente. ¿Sabes? Esta metáfora también nos enseña la responsabilidad de la iglesia con respecto a la verdad. Porque si la verdad puede ser encontrada, y esto es porque la iglesia es el depósito de la verdad, entonces la iglesia tiene que ser fiel con la verdad que se le ha conferido. Tiene que ser fiel y sólida con la verdad que se le ha depositado. ¿Sabes? Muchas de las veces tenemos cosas que se nos encargan, y estos encargos deben ser bien cuidados, deben ser bien protegidos. Como ese caso de este samaritano que bajando, ¿verdad? No eran muy queridos los samaritanos en aquel entonces para los judíos. Pero entonces bajando un camino, después de haber pasado varias personas, encuentra a alguien que había sido asaltado, golpeado, casi medio muerto. Y en medio de eso, de pronto, pues lo lleva hasta un lugar para que le sanen, para que lo fortalezcan. ¿Qué dice? Les entrego a esta persona, cuídenla, restauren su salud, y si algo les debe, cuando yo vuelva, pago, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer entonces de este lugar? Este lugar tenía que tomar a esta persona y atenderla de tal forma, porque había no solamente una promesa de pago, sino una responsabilidad moral de poder sanar a una persona que había sido atacada. En ese sentido, la iglesia tiene una responsabilidad con la verdad. La iglesia no es llamada a tomar la verdad, esconderla debajo de una piedra, no es llamada a guardarla en una bóveda,
Yo sé que la verdad de la palabra de Dios es preciosa, es de un costo muy alto. Compra la verdad, dice Proverbios. Compra la verdad. Atesora sabiduría. La palabra de Dios es verdad. Es muy importante entender eso. Pero una iglesia no es llamada a guardar la verdad o a esconder la verdad. Sí es llamada a ser el depósito de la verdad, pero para esta razón también vemos la responsabilidad de la iglesia con respecto a la verdad. Si la iglesia ha recibido la verdad, pregunto, ¿qué es lo que debe hacer con ella? ¿Qué debe hacer la iglesia con la verdad que ha recibido? Tiene que proclamarla. Tiene que, primero que nada, déjame darte 4 palabras claves. Primero, guardarla. Si la iglesia es el depósito de la verdad, tiene que guardarla. Y no en el sentido en la que te guardas algo en tu bolsillo o metes algo en un cajón. Me refiero a atesorarla. ¿Vieron esas palabras del Proverbio capítulo 2, versículos 1 en adelante? Que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, haciendo estar atento tu oído, si como a la plata la buscares y la escudriñares como especial tesoro. Mira esas palabras, ¿qué significa? En ese sentido, ¿qué significa recibir? Es lo que pasó justo cuando yo llegaba. Me recibieron con los brazos abiertos. Es decir, bienvenido, te estábamos esperando, te perdiste, ¿verdad? Y yo, más o menos, pero aquí estoy, lo siento, llegué. Me recibieron con los brazos abiertos. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con los brazos abiertos. ¿Cómo recibió la palabra la iglesia de Tesalónica? Dice, cuando estuvimos entre vosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, ustedes recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que es palabra de Dios. ¿Cómo recibes tú la palabra y cómo la guardas y la atesoras cada vez que es predicada? Bueno, estuvo bueno este mensaje, no estuvo tan bueno, el siguiente será mejor. ¿Cómo atiendes a la palabra? ¿Como la verdad que sacia el alma? ¿Como la verdad que Dios usa para transformar? Porque la palabra de Dios es perfecta, la ley de Dios es perfecta, que transforma, convierte el alma, dice el Salmo 19. Por lo tanto, guardarla involucra el hacerlo para que se conserve intacta a través de los años. Si tú y yo no guardamos la palabra de Dios, si una iglesia no guarda la palabra de Dios, con el pasar del tiempo, la iglesia va a comenzar a ser transigente, va a comenzar a llevar el púlpito con cosas que no son la palabra de Dios. Va a dejar la palabra de Dios por allá, no guardándola, y poner aquí el púlpito y enseñar cosas que no son acorde a la verdad de la palabra de Dios. Estaremos hablando de cualquier cosa que suene relevante para el mundo, pero no verdad delante del Señor. No somos llamados a ser relevantes para el mundo, somos llamados a ser bíblicos. Y ser bíblico no es solo decirlo, es tomar tan en serio la palabra del Señor. Entonces, esta puede ser conservada intacta a través de los años. Y cuando venga la siguiente generación, la palabra del Señor seguirá ahí. Y cuando venga la siguiente, la palabra del Señor seguirá allí. Pero déjame decirte algo muy sincero, y con mucha tristeza digo esto. Es increíble la cantidad de iglesias que se cierran día a día, semana a semana, año tras año, en el mundo entero. Mientras nosotros estamos luchando por plantar más iglesias, porque necesitamos ver que la labor evangelizadora tiene que ver con lugares donde se predica la palabra fielmente. En Estados Unidos, diariamente se cierran iglesias. En Europa, ni hablar, las iglesias son cantinas ahora. Muchos lugares de donde vinieron los misioneros a plantar iglesias en estas zonas, ahora necesitan que nosotros vayamos a plantar iglesias donde ellos. Porque lamentablemente el secularismo, el progresismo, el modernismo y todas las filosofías mundanas que han aparecido ahora están rebajando a la iglesia, están haciendo que la iglesia comience a desaparecer. Pero gracias al Señor por sus promesas, porque Él ha prometido: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿cómo entonces su iglesia puede ser un firme sostén de la verdad? Cuando guarda la verdad, cuando la atesora fielmente, cuando atiende a Cristo Jesús, cuando Él habla por medio de los predicadores que se paran en este púlpito a proclamar la verdad con fidelidad. Oh, amada iglesia, guardarla para conservarla intacta a través de los años es primordial. Pero esto implica algo más. Cuando una iglesia entiende su responsabilidad, en segundo lugar, involucra defenderla. No es solo decir, bueno, esto es verdad, pero no importa lo que digan de ella. No, esta es la verdad. Nosotros debemos estar dispuestos a morir por causa de la verdad, a dar nuestra vida a causa de la verdad que hemos recibido.
defenderla en contra de todos los enemigos y distorsionadores de la verdad. ¿Para qué se escribe esta carta? Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, pero ¿qué palabras le dice? Para que tapes la boca, para que les enseñes a aquellas personas que están torciendo la verdad, que no hagan eso, que no son dignos. A Tito le dice eso, tienes que tapar la boca de los que enseñan en contra de la verdad. Es decir, tienes que mostrarles a ellos que eso es mentira, que es engaño lo que están enseñando, porque están hablando en contra de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer con la verdad entonces? Defenderla. Déjame decirte, sí, la verdad se defiende sola. Pero cuando alguien quiere atentar tu fe, cuando alguien quiere atacar lo que tú crees, ¿qué haces? ¿Dejas nomás que sigan con los golpes de herejías, mentiras y engaños? ¿O le dices detente? Porque la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice esto, otro. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a la iglesia? Que nosotros debemos presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza. Y si alguien dice, oye, ¿qué crees tú? Tú debes estar listo para presentar qué es lo que crees. Yo creo en la verdad de la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente, es infalible, es autoritativa, es inerrante, es clara y ha sido dispuesta para que todos puedan enseñarla y aprenderla también. Creo en la palabra del Señor como la principal fuente de autoridad que Dios le ha conferido a su iglesia y por la cual la iglesia puede caminar en orden. Cuando tú y yo tenemos claro estas cosas, no hay nadie que se levante en contra de la verdad sin que deba ser refutado correctamente por medio de la verdad, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a permanecer? La verdad. ¿Qué le dijo el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, precisamente, la misma iglesia a la que Pablo está escribiendo? En primera de Juan capítulo 2, si no me equivoco, le dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo son perecederas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y esas cosas, ¿qué dice el texto? Van a pasar. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Quieres permanecer como la verdad permanece? Entonces permanece la verdad. Permanece la verdad. Guarda la verdad. Defiende la verdad. Pero en tercer lugar, proclama la verdad para que todos la conozcan. Todos me conocerán, dice el Señor. ¿Y cómo van a conocer sin haber alguien que les predique? ¿Cómo irán sin haber alguien que vaya? ¿Cómo va a ser eso? Proclama la verdad. Y déjame decirte, la principal proclamación que una iglesia tiene es la predicación desde este púlpito. Pero no se quede en este púlpito la proclamación. Si tú cada domingo atiendes con diligencia la palabra del Señor, ahora tú eres el recipiente de esa verdad y tienes que llevarla a casa a tus hijos, tienes que llevarla al trabajo durante la semana, tienes que atesorarla, guardarla de tal manera, defenderla de tal manera y proclamarla de tal manera que otros vengan al conocimiento de la verdad. ¿Me hago entender? Tal vez tuvimos caído en ese error de pensar, bueno, yo vengo el domingo, escucho y me voy, pero no somos meros espectadores. Bueno, quisiera hablar de esto mucho más mañana, pero déjame serte muy sincero, no somos meros espectadores. Tenemos que atender con diligencia la palabra del Señor, porque somos responsables de proclamar la palabra a otros también. Pero no se queden allí, como si fuera poco. No solo tenemos que guardarla, defenderla, proclamarla. Por lo tanto, este nombre descriptivo habla tanto de la naturaleza, así como de la responsabilidad de la iglesia. Déjame tratar de explicarlo de esta manera. Pablo le dice a Timoteo que las cosas en la iglesia deben ser hechas como Dios las determinó y no como resultado de la iniciativa y la invención humana. Y después de hacer esa afirmación, Pablo describe a la iglesia como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que estos nombres descriptivos de la iglesia nos muestran una preciosa relación entre la responsabilidad que los pastores tienen de recibir la verdad y la responsabilidad que la iglesia tiene de conservar la verdad, de proclamar la verdad y de proteger la verdad. Entonces, una iglesia es columna y baluarte de la verdad cuando ésta toma la verdad que le ha sido conferida en serio y entonces la defiende, la proclama y la conserva. La fe cristiana, a diferencia de las religiones falsas, no se levanta sobre la experiencia o el descubrimiento de los hombres, sino sobre la revelación de Dios.
Dios revela y los hombres reciben la revelación. Y bueno, Dios se ha revelado de muchas maneras. Está la revelación general o natural, que es las cosas creadas, que revelan el poder de Dios, que Dios, que es eterno, que es todopoderoso, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Pero hay una revelación mejor y mayor que la revelación como la creación misma, y es la revelación escritural. ¿Sabes? Dios no nos debe nada, pero Él ha placido dejar por escrito una revelación tan clara de sí mismo, que es suficiente para salvar, que es suficiente para transformar, que es suficiente para hacer nuevas todas las cosas. El Evangelio de la gracia que nos ha sido conferido es la revelación de Dios mismo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que aquel que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué dice el texto? Es el que resplandeció en nosotros para la iluminación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Conociendo a Cristo. ¿Y cómo puedo conocer a Cristo? Cuando Él, que mandó, Él ordenó, ¿te acuerdas? Sea la luz, y la luz fue, ¿verdad? Él no ordena que la luz sea en nosotros. Él es la luz en nosotros. Por lo tanto, si hemos de ser recipientes de esta verdad en su Evangelio, tenemos que proclamar y vivir esta verdad en nuestra vida cada día. ¿Sabes? Dios revela a los hombres su verdad. Dios dice cómo debe ser adorado, y los hombres le deben adorar conforme a lo que Dios ha dicho. Dios establece los principios de conducta en su casa, y los hombres de Dios obedecen al Dios vivo. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia con respecto a esa verdad revelada? Es el apóstol Pablo que dice que esta es columna y cimiento sólido sobre el que descansa la verdad. Aquí yace nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar la verdad en serio. Tenemos que tomar la verdad del Evangelio tan en serio, y tenemos que guardarla. Y al tomarla tan en serio, tenemos que atesorarla en nuestra lectura personal como pública, en la exposición de la palabra cada domingo y cada estudio bíblico que tengamos, y en la oportunidad que tengamos de poder memorizar y meditar más y más en las Sagradas Escrituras. Pero no solo eso, tenemos que proclamarla. Si la siguiente generación va a tener la verdad, tienen que saber cuál es la verdad. Para saberlo, tenemos que proclamar la verdad, pero también tenemos que protegerla, porque Satanás es astuto. Desde el principio Él ha ido sembrando cizañas en la mente y en el corazón de muchos, para que tú y yo no resplandezca la luz del Evangelio. Satanás es astuto. Él no quiere que la luz sea proyectada. Le encantan las tinieblas, pero donde hay luz, las tinieblas se disipan. Donde hay verdad, el error es señalado. Donde hay verdad, las herejías son disipadas. Déjame decirte algo, va a sonar extraño, pero tengo que decirlo. Gracias al Señor por las herejías. Escucha esto, las herejías. ¿Sabes por qué? Porque precisamente en los tiempos donde se levantaron grandes herejías como esta, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, eso es una herejía. Jesucristo es Dios verdaderamente, dice un credo antiguo. Es Dios. Pero cuando se levantó esa herejía, ¿saben qué sucedió? Un hombre llamado Atanasio se levantó y presentó una confesión de fe sólida acerca de lo que es Cristo, y le dijo: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces el error fue disipado. Cuando se levantaron errores y herejías, a Dios le plació usar esos errores y herejías para que su iglesia se levante y tome en serio su palabra y deje por escrito qué es lo que la iglesia cree. Y qué importante saber qué es lo que la iglesia cree, para que no caigamos en el error de decir: tú también eres cristiano. Sí, yo también. Sí, pero nosotros no queremos que Cristo sea Dios. Si alguien dice que es cristiano y no cree que Cristo es Dios, ¿qué es? Es un falso cristiano, no es cristiano. Porque para yo poder ser salvo, tengo que entender que aquel que es Dios vino de sí mismo y se hizo hombre y nos lleva a Dios ahora. Él es Dios, siempre ha sido Dios, solo que un día se encarnó. Pero hay tantas herejías que se propagan. Hay iglesias que enseñan que solo Dios y solo Dios y nada más. Entonces no hay una Trinidad. Pero la Biblia enseña acerca del Dios Trino. A estas iglesias se les llaman los unitarios. Lamentablemente son iglesias que no enseñan la verdad. Enseñan solo de un Dios, pero este es Dios y Cristo solamente, y solo Cristo. Pero ¿dónde es el Padre? ¿Dónde es el Espíritu? ¿No es Dios? No, ellos no son Dios, solo Cristo. Es una herejía. Cuando entendemos qué es la verdad y defendemos la verdad atraviesa la ventana de los siglos. Porque ¿sabes qué precioso saber?
que aunque podemos celebrar juntos como iglesia 33 años de la fidelidad de Dios, qué bueno saber que la historia de la iglesia no se resume en los últimos 33 años. Tiene 2000 años de historia. Tiene 2000 años que se manifiesta el poder de Cristo aquí en su iglesia. Esta iglesia permanece y prevalece porque a Dios le ha placido edificar su iglesia. Y la edifica preservando su verdad por medio de iglesias fieles que la guardan y que las llevan a la siguiente generación. Por eso, la iglesia fue constituida como el lugar de donde Dios depositó su verdad para dar a conocer su verdad. Dios no le dio la verdad al gobierno, ni le dio la verdad a la familia. ¿Sabes a quién le dio la verdad? A la iglesia. Aunque Dios creó estas tres instituciones, la iglesia por naturaleza es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia fue constituida como el lugar donde Dios deposita su verdad para dar a conocer su verdad. Y esta preciosa conexión es enseñada por Pablo en Efesios capítulo 3. Ve conmigo brevemente a Efesios capítulo 3. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 3. Mira lo que dice este texto, es tremendo. Versículo 5. No tengo la intención de estudiar ese texto aparte de lo que estamos viendo, pero simplemente déjame darte una probadita de lo que Pablo enseña también a los efesios. Solo quiero que veas la conexión que hay entre recibir la verdad, conservarla, proclamarla y protegerla, que aparece en este texto también. Efesios capítulo 3, versículo 5, el apóstol dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el texto? Un misterio que ahora ha sido revelado y por lo tanto le ha sido dado a los apóstoles y profetas. En ese texto la iglesia es representada por los santos apóstoles y profetas. Estos hombres constituyen la forma en cómo Dios reveló su verdad a la iglesia en el ministerio apostólico del Nuevo Testamento. Y Dios se reveló a su pueblo a través de ellos y quiso revelar el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En este pasaje vemos a la iglesia como receptora o recipiente de la verdad de Dios. Luego, en el mismo pasaje el apóstol dice en el versículo 10, ahora mira el versículo 10, para que, lo tienes 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Notas? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Maravilloso. ¿Qué es lo que Dios ha dado a su iglesia? En este caso a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento les ha dado su verdad. Ese misterio que estaba oculto ahora ha sido revelado. Y ese depósito que se le ha dado a la iglesia tiene una responsabilidad. La multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de ser recipiente de la verdad y de proclamar la verdad con fidelidad. Entonces, aquí nos muestra el propósito por el cual la iglesia es la receptora de esa verdad, y esto es para darla a conocer. En el caso de este texto, a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Puedes ver la conexión entre recibir la verdad y darla a conocer? Déjame llevar esto a término, como decimos. Finalmente, la pregunta natural que uno tiene que hacer es: ¿cómo lleva a cabo la iglesia esta responsabilidad de conservar, proteger y proclamar la verdad? ¿Cómo lleva a cabo esta responsabilidad? Y la respuesta la tenemos en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 16. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 16. El texto es simplemente fascinante. Presta atención a las palabras. ¿Lo tienes? El texto dice: es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y pasa a describir el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sabes? La palabra que la Biblia Reina Valera, la traducción,
traduce como indiscutiblemente, es una palabra griega, la cual viene de la misma raíz del verbo confesar. Confesar. ¿Sabes? Por esta razón, algunos acertadamente sostienen que una forma correcta de traducir esta expresión sería: confesadamente grande es el misterio de la piedad. Algo que es indiscutible es una verdad firme y sólida. Es indiscutible, eso es verdad. ¿Qué significa eso? Es algo que se confiesa y se proclama a viva voz, confesadamente. Esta expresión es la respuesta práctica de la pregunta. Pablo va, obviamente, a escribir ahora en qué consiste ese misterio que la iglesia ha recibido. Y al confesarlo de manera concreta en frases, nos enseña que la iglesia cumple su responsabilidad en la tierra al confesar las verdades que ha recibido, las cuales tiene que proclamar. Lo que Pablo escribió aquí son aquellas verdades reconocidas por la iglesia en su testimonio diario, sus enseñanzas y sus himnos. Algunos dicen que ese texto que acabo de leer era un himno que la iglesia cantaba antes de empezar el culto, y se recordaban el misterio de la piedad, que de esta manera en cada frase y cada expresión. ¡Qué maravilloso! Esa es la verdad que recibimos. Eso es la verdad que tenemos que proclamar. Permíteme darte una breve explicación de cada frase confesional que Pablo utiliza aquí. Y estoy haciendo énfasis en una palabra: confesar, confesar, confesión, confesional. Permíteme hacerlo. El texto dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Está hablando de la encarnación de Cristo. Eso era un misterio. Se hablaba de que iba a venir el hijo de la mujer, la descendencia de la mujer, y que iba a venir a la cabeza de la serpiente. No sabemos cómo iba a pasar eso. ¿Quién vino? Jesucristo mismo, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre. Jesucristo fue verdaderamente hombre. Ese es un misterio antes velado, ahora es revelado. Que dice: justificado en el Espíritu, dice el texto. ¿Nota esa palabra? Es una frase extraña, ¿no? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay ciertas frases que no las entendemos a breve lectura? Tenemos que meditar en ello. Justificado en el Espíritu significa que sus milagros testificaron quién era Él. En otras palabras, vindicaron podría ser una palabra más acorde a lo que quiere decir Pablo. Es decir, lo que él decía ser realmente fue ratificado o vindicado por la obra que le acompañaba. Por eso el Espíritu Santo lo fortalecía. Tú y yo pensamos: cuán dependiente fue el Señor del Padre cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Por él dijo que se despojó a sí mismo. No hizo uso de su poder de Dios, sino que se sometió enteramente al Padre. Y entonces, ¿quién vindicó esas obras? El Espíritu Santo. ¿Quién justificó esas obras? El Espíritu. Tú puedes ver a Jesús caminar sobre el agua y decir: ¡wow! ¿Quién es este? Y Pedro caer en tierra y decir: aléjate de mí, tú eres diferente, eres mayor, eres superior a mí. ¿Por qué? El Espíritu Santo estaba vindicando que Jesús es Dios. Estaba manifestando por el poder de su Espíritu que Jesús es Dios. Pero en tercer lugar, que dice: visto de los ángeles. ¿Qué significa esto? Los ángeles estuvieron involucrados en el ministerio del Señor, como testigos de todo lo que Él estaba haciendo y lo que estaba sucediendo. Ellos pudieron llamar, mejor dicho, ellos pudieron haber sido llamados a declarar a favor de Cristo, porque ellos lo vieron. Y entonces, ¿qué había cuando Jesucristo nació? Ángeles. ¿Qué había en el desierto después de la tentación? Ángeles. ¿Quiénes estaban allí como una nube de testigos en medio de la crucifixión? Ángeles. ¿No crees que ahora mismo puedo llamar a una legión de ángeles para que me ayuden? Pero no lo he hecho. Allí están esperando la orden, pero ellos no hacen nada hasta que el Señor de gloria no les ordene. Era necesario que Cristo padeciese estas cosas. Aquel que Dios designó para ser el juez de esta tierra. Él fue visto de los ángeles. Pero también dice: predicado a los gentiles. ¿Notas? ¿Qué significa eso? La proclamación de que Cristo, que había sido menospreciado por su pueblo, fue proclamado antes de su ascensión y desde ella a las naciones. Esta proclamación o declaración de que Cristo, ese Cristo que había sido menospreciado por su pueblo, ahora fue proclamado antes de su ascensión y desde ella a las naciones. Cristo ha sido predicado a los gentiles. Cristo ha sido proclamado a los gentiles.
Hasta aquí llegó para ustedes, dice, nos vamos a los gentiles, le dijo uno de los apóstoles del libro de los Hechos. Ahora, amada iglesia, termina con una frase pero gloriosa, que dice, recibido arriba en gloria, la ascensión de Cristo. El hecho de que Cristo haya sido recibido arriba, en el cielo, la presencia misma de Dios, significa que fue aceptado su sacrificio por los pecadores. Se cumplió la misión que el Padre le había encomendado. Finalmente es recibido arriba, el recibimiento glorioso. Así es como lo dice un comentarista. William Hendrickson dice estas palabras respecto a este texto. Cuando apenas se había apagado los ecos de las voces de los hombres que gritaban, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle!, los cielos abrieron sus portales y al recibir de regreso a su Rey victorioso, resonaron con los ecos de himnos de júbilo, entonados por 10,000 veces, 10,000 millares de millares y millares de ángeles. Digno es el Cordero. Ciertamente fue recibido arriba en gloria. Hay una diferencia muy grande entre cómo tú y yo entendemos ser recibido en gloria y cómo fue recibido Cristo en gloria. Él es el Rey que se sentó en su trono. Él es el Rey del cual se dice que en los últimos tiempos toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se va a tener que doblar y va a darle gloria y pleitesía a ese maravilloso Rey. Entonces yo pregunto, ¿podría la iglesia cumplir con su responsabilidad de proteger y proclamar la verdad si ella no conoce la verdad? ¿Podría de alguna manera la iglesia poder cumplir con la responsabilidad de proteger y proclamar la verdad si la iglesia no conoce la verdad? ¿Podría la iglesia cumplir con su responsabilidad de proteger y proclamar si ella no define lo que es verdad? Este es el punto. La respuesta es no. La iglesia debe saber qué es la verdad, conocer la verdad, definir lo que es verdad para poder proteger y proclamar la verdad. ¿Sabes? Alguien dijo una vez, no queremos ninguna otra cosa, solo la Biblia, eso es lo más importante y aquí somos solo Biblia. Está muy bien, pero ¿sabes quién dijo eso? El presidente de los testigos de Jehová. O sea que yo podría decir, estoy de acuerdo con él, pero no hay diferencia entre lo que él dice respecto a solo Biblia y lo que nosotros decimos respecto a solo Biblia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que nosotros podemos definir con claridad qué significa solo Biblia, qué significa solo Escritura. Eso implica que la iglesia debe tener un depósito fiel de la verdad que ha recibido y que pueda definir con claridad una declaración doctrinal sólida. Eso es lamentable. Muchas iglesias dicen, no, solo Biblia, pero no saben en qué creen. Entonces, ¿tú crees esto? No importa, predica, no importa lo que creas, lo que enseñes, tú aquí solo Biblia, ¿no? No saben lo que creen. Pero tenemos que ser sólidos de lo que creemos. La iglesia necesita conocer la verdad y luego proclamarla de una manera definida, concisa, confesional, porque ella no podía cumplir con su responsabilidad de ninguna otra manera. Entonces, ¿qué son los distintivos? Son la proclamación específica y particular de lo que la iglesia ha recibido como verdad y tiene la responsabilidad de darla a conocer a otros. Los distintivos son la proclamación específica y particular de lo que la iglesia ha recibido como verdad y tiene la responsabilidad de darla a conocer a otros. Permíteme simplemente concluir con un tercer punto que precisamente se llama de esa manera, la conclusión de nuestro pasaje. Hemos visto el contexto del pasaje, hemos visto lo que el pasaje enseña y ahora veamos la conclusión de nuestro pasaje. ¿Sabes? Después de haber considerado el contexto y la enseñanza de este pasaje, veamos su conclusión. La pregunta de fondo de nuestro análisis de este texto ha sido, ¿es bíblico hablar de los distintivos de la iglesia? Y he pretendido en mi esfuerzo poder presentar una defensa bíblica de por qué es importante que una iglesia tenga distintivos y se puede identificar de esta manera. Así como es importante una cédula de identidad, un pasaporte, una licencia de conducir y cualquier identificación, la iglesia debe tener distintivos, que bueno, hablaremos más tarde de esto, pero que de una forma los identifica como también los contrasta con lo que no se identifican, o sea, los lleva a encontrarse qué es lo que son. La respuesta es afirmativa. Es bíblico hablar de distintivos. Podemos sostener esta respuesta a partir de dos conclusiones muy importantes que son el resultado de ese texto. La primera es, una iglesia debe tener distintivos
porque la naturaleza de la iglesia lo demanda. Una iglesia debe tener distintivos porque la naturaleza de la iglesia lo demanda. Por naturaleza, la iglesia demanda que tenga distintivos. El apóstol Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Versículo 15. Este nombre descriptivo de la iglesia evoca su naturaleza. ¿Qué es la iglesia? El depósito de la verdad de Dios. Es el lugar donde Dios quiso guardar su verdad. Este hecho tan importante demanda que la iglesia identifique esa verdad que ha recibido. Yo pregunto, ¿no es sospechoso para alguien que tiene un depósito el no saber exactamente qué es lo que se depositó? ¿No es sospechoso? Oye, ¿y qué es lo que guardan? No sabemos qué guardamos, pero ahí está. ¿Qué? ¿No saben qué es lo que están guardando? Es sospechoso. Lo que la iglesia es, por naturaleza, demanda que la iglesia sepa la verdad que ha sido dada, que le ha sido conferida. La única manera de saber la verdad que le ha sido dada es definiéndola. Tú y yo podemos decir, yo creo en la Biblia, y podemos decir a eso, amén. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Podemos definir? Creemos que la Biblia es autoridad. Oye, ¿cómo que es autoridad? ¿Es más autoridad que el gobierno? Sí. ¿Y más autoridad que el pastor? Claro que sí. ¿La Biblia es más autoridad que los padres en los hogares? Sí. De la Biblia se desprende la autoridad del presidente, de un pastor y de un padre. ¿Te das cuenta? Es la Biblia la autoridad principal, regente sobre todas las demás autoridades. Si el gobierno nos pidiera hacer algo que va en contra de la verdad, ¿a quién tenemos que obedecer, amada iglesia? A Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, como no nos han pedido aún hacer esas cosas, ¿qué hacemos? Honramos la autoridad gubernamental. ¿Y qué hacemos? Oramos por ellos. No nos quejamos, damos gracias y pedimos que Dios les dé sabiduría y aún los salve y los perdone. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos y nos sometemos a la autoridad que Dios ha delegado. Toda autoridad ha sido delegada por Dios. Pero, porque la principal autoridad es Dios por medio de su palabra. Pero muchas iglesias dicen, sí, la verdad es la verdad. Pero no, es más importante lo que dice fulano de tal, lo que dice tal apóstol, lo que dice tal profeta. Y lamentablemente toman la palabra de los hombres como palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no puede ser blasfemada ni flagelada. Es la principal autoridad. Es suficiente, es infalible, es inerrante. Aquí podemos hacer definiciones. Al definir la verdad, la iglesia tiene características y enseñanzas particulares que le permiten distinguir entre aquello que es conforme a la verdad y lo que no lo es. Por lo tanto, los distintivos de una iglesia, su fe y su práctica, son requeridos por causa de lo que ella es y, en ese sentido, un depósito de la verdad. Qué importante es que la iglesia sepa la verdad que dice creer y proclamar. En segundo lugar, ya cerrando, una iglesia debe tener distintivos porque la responsabilidad de la iglesia lo demanda. La naturaleza de la iglesia lo demanda y ahora la responsabilidad de la iglesia lo demanda. La implicación de este pasaje es que la responsabilidad de la iglesia, quien ha recibido la verdad de Dios, es proclamar esta verdad al mundo entero, confesándola de manera clara y específica, como dice el versículo 16. ¿Qué se necesita para poder proclamar algo? Conocer lo que se tiene que proclamar. Una vez más, utilizando el mismo razonamiento de nuestra primera conclusión, no se puede conocer algo si no se lo define. Y al definirlo, estamos dándoles origen a los distintivos de una iglesia. Por lo tanto, podemos concluir que el que una iglesia tenga distintivos no solamente es útil, sino tremendamente necesario y vital por causa de su naturaleza y la responsabilidad que Dios le dio en el mundo de proclamar la verdad para proclamarla hasta lo último de la tierra. Amada iglesia, el propósito de este primer estudio es que tú y yo podamos tener tan claro qué es la verdad y podamos definirla a través de una confesión de fe tan sólida que podamos tener distintivos claros que nos ayudan a identificarnos y a su vez distinguirnos de otros que no creen lo mismo, para no caer en errores, para no pensar que todos creemos lo mismo y estamos igual, sino que en esta iglesia la verdad es principal y es por encima de todas las cosas. La iglesia es el recipiente y la responsabilidad de esta es guardar la verdad, proclamar la verdad y defender la verdad. Amén, iglesia. Amén. El Señor bendiga su palabra, amados hermanos.
Tenemos un segundo estudio, pero quiero esperar. Queridos hermanos, va a compartir un segundo tema, pero hagamos un alto en este momento. Podemos ir a tomar agua, ir al baño y volvemos en unos minutitos. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a salir un ratito.